Muy buenos días. Desde el Asilo de Beneficencia, sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el Barrio Cultural de Vallajá, en San Juan de Puerto Rico, el primer Congreso Internacional de Historia de San Juan en conmemoración de sus 500 años de fundación. En esta mañana, la primera mesa, la ciudad mujer. Comienza la mesa la doctora Raquel Rosario Rivera, graduada de la Universidad de Valladolid, con un doctorado en Historia de América. Es académica de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia y académica de número de la Academia Americana de Genealogía. Sus múltiples publicaciones han girado en torno a la emigración a Puerto Rico, historia de los pueblos y las luchas de independencia. Cuenta además con innumerables artículos publicados en revistas académicas. Dos de sus biografías han sido escenificadas teatralmente: Mariana Libertad, Brazo de Oro, y el cortometraje Camino sin retorno, el destierro de María de las Mercedes Barbudo. En el día de hoy, una sanjuanera en el exilio para siempre, la expulsión de María de las Mercedes Barbudo por la doctora Raquel Rosario Rivera. Gracias, doctora. Tienes que sacar el micrófono de mute. Está en Ahora, muchas gracias por la invitación a este magnífico congreso, así es que haré mi aportación con relación a una sanjuanera que ha dejado una huella grande en la historia de Puerto Rico, María de las Mercedes Barbudo. El 22 de octubre de 1824 se celebraba una reunión en el despacho del asesor del gobernador de Puerto Rico, don Miguel de la Torre, el señor Joaquín Leandro Solís y el escribano don Tomás Escalona, quien estaba anotando todo lo referido al caso. Las razones de esa reunión por solicitud obligada fue con María de las Mercedes Barbudo, una sanjuanera muy conocida. En el pliego acusatorio se daban las razones de su expulsión, como sospechosas que han estado a este gobierno por su incesante, necesaria vigilancia contra los individuos dudosos con sus opiniones políticas irreverdes y pertinaces, aún alientan con sus delirios, con su furibunda imaginación, con cuantas medidas le sugiere su detestable malicia, y para acordar por un orden sumario y gubernativo, cual lo exigen las circunstancias, las providencias más convenientes a la conservación y tranquilidad del orden público. El gobernador don Miguel de la Torre, desde su ocupación y su puesto militar como comandante en septiembre del 22, luego de su derrota de la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, había mantenido una vigilancia extrema sobre los movimientos independentistas en la isla y su relación con Costa Firme. Una vez se restauró el poder real absoluto en España con Fernando VII, tuvo sus consecuencias sobre Puerto Rico. Se unían dos poderes, el militar y el poder político, en una sola persona, la figura de la Torre, que actuaría con todas sus facultades omnímodas en sus manos. Procuró don Miguel de la Torre establecer una red de espionaje que abarcaba las islas del Caribe inmediato. En la isla de San Tomás, donde mayor abundaban los insurgentes venezolanos, un lugar que era centro de embarque y de compras de armamentos, procuró colocar don Miguel de la Torre a su mejor espía, a José Luque. Luque le enviaba copias de todas las cartas que habrían de las comunicaciones incautadas, cartas dirigidas a una dama de la capital. Don Miguel de la Torre no esperó más. Con las proclamas y cartas tenía suficientes pruebas para
enjuiciar a María de las Mercedes Barbudo. Inmediatamente dio la orden que se interrogara hasta lograr su confesión. Comenzó Solís el interrogatorio citándole los papeles encontrados en su poder, en todos los cuales se hallan noticias de cuanto ocurre en los países disidentes y extranjeros. Se encuentran proclamas, todo género de lenguaje seductor, humillante a la España, como exaltador de la insurrección de la independencia y profanador de los sagrados principios de religión de la disciplina de la Iglesia Católica. Se añadía, además, haber encontrado cartas de José María Rojas preguntándole la relación con contestando María de las Mercedes que solo le unía una gran amistad, que con quién había compartido esos papeles públicos, y él dijo que solamente con un dentista llamado el doctor José María Vargas, que va a ser eventualmente presidente de Venezuela. Imagínense con la conexión de personas que tenía María de las Mercedes Barbudo. Esos papeles públicos en su poder, que no eran otra cosa que periódicos, que pertenecían a María de las Mercedes y que encontraron en su casa, eran 13 números del periódico El Observador Caraqueño, 2 números del periódico El Cometa, 2 del Constitucional Caraqueño y 6 números del Colombiano. También poseía una comunicación para que fuera distribuida a todos los puertorriqueños en la isla, donde se promovía el levantamiento del dominio al cual estaban sometidos los puertorriqueños bajo la monarquía. Se le preguntó qué relación tenía con el presbítero Francisco Pérez. Ella contestó que él le había solicitado una carta de recomendación desde San Tomás. ¿Qué hizo el asesor? María Mercedes calló, no quiso seguir contestando preguntas incisivas sobre su persona, pero vino Solís y le solicitó que por favor que la acompañara, que querían ir hasta su casa. Así que se fueron, su asesor, el asesor del gobernador Joaquín Solís y el secretario, llegaron a la casa suya, ubicada en la calle San Sebastián, esquina San José, y rebuscaron la cómoda y demás lugares. Hallaron 2 cartas más de Rojas y una partida por la mitad. Y han dejado de recogerse varios papeles públicos antiguos de Venezuela porque no lo creían necesario. Las cartas fueron añadidas a su expediente. Esto iba engrosando el pliego acusatorio. La opinión del fiscal Francisco Martos Santaella le dio una opinión al gobernador y dice, si la Barbudo estima tampoco a su país natal, si quisiera fraternizarse con los disidentes desleales a nuestro rey soberano, que salga de aquí al momento, vaya a buscarlos al horrendo lugar donde moran, y si no, proporciónese acogida donde tolere su residencia. Y sugería el fiscal, mire, intimísele a que salga de la isla en la goleta titulada El Marinero, que está próxima para dirigirse a La Habana, donde desde allí podrá tomar rumbo donde le sea posible, y más análogo a sus vecinos detestables, prohibición de volver a Puerto Rico mientras no suministrare la más positiva sumisión perfecta al rey. Eso fue un juicio entre el fiscal y entre el gobernador, para que ustedes vean. Una de las razones que puso el gobernador de la Torre era la influencia poderosa que tenía María de las Mercedes con los disidentes venezolanos, que había colocado a un cura en un pueblo de Macuto. En este momento, en el momento que don Miguel de la Torre dice, siendo tal el influjo de la perjudicadísima Barbudo, que ha logrado que se coloque este cura, todavía él no tenía noticias de que otro de los recomendados de María de las Mercedes era nada menos que Valero, el general que va a estar a cargo con Simón Bolívar, general puertorriqueño, indiscutiblemente. Bueno, ¿qué pasó? La orden definitiva del gobernador de la Torre llevó
a María de las Mercedes a ser trasladada el 23 de octubre de 1824 al Castillo San Cristóbal. Era miércoles. Temprano en la mañana llegó a su casa el escribano real, don Tomás de Escalona, quien abrió con María de las Mercedes y lo notificó la orden a de la Torre. María de las Mercedes lo acompañó teniendo lo peor. Juntos caminaron calle abajo, final hasta la calle San Sebastián. Subieron la rampa del Castillo San Cristóbal y allí fue encomendada al capitán comandante de la Guardia, don Pedro Loizaga, quien además se le había entregado copia de la orden. 5 días estuvo en una de esas habitaciones, vivienda. No estuvo en una cárcel, sino que estuvo en las habitaciones de los militares. 5 días encerrada en la casa de Loizaga. El lunes 28 de octubre del año 1824, María de las Mercedes Barbudo abordaba la goleta El Marinero de don Pedro Yaure, catalán, capitán y propietario. A este se le había entregado a la mano el pasaporte que verificaba su salida y una comunicación para que le fuera entregada al gobernador de La Habana. No iba sola. La goleta, incómoda de por sí por la larga travesía, iba además repleta de pasajeros. Así era la primera vez que salía ella de su patio suelo para no volver. El viaje fue largo e incómodo. Recostada sobre una pared de la goleta y aliviando su incomodidad con la poca ropa que llevaba. Llegó 14 días después a La Habana, a mediados de noviembre. Allí fue remitida con soldados del gobernador Dionisio Vives, aunque que había leído el pliego que le había enviado Dionisio Vives, el gobernador don Miguel de la Torre. Así es que el gobernador decidió enviarla a la Casa de las Recogidas. La Casa de las Recogidas había mujeres de todas clases, mujeres pueblerinas, irrespetuosas, alcohólicas, dementes y quién sabe qué de otras clases. Sí sabemos que Mercedes, como mujer inteligente, comerciante y económicamente muy bien, ¿verdad?, puesta o parada, intentaría salir inmediatamente de ese encierro. Allí compartió con Enriqueta Faber, una mujer muy conocida como el doctor Faber, que era para poder estudiar la medicina se tuvo que disfrazar de hombre, cosa que no le era permitida a los hombres. Fue encerrada por una falsa identidad y luego desterrada a la Luisiana. En la segunda semana del mes de marzo de 1825, ya llevaba 5 meses presa, solicitaba María de las Mercedes mediante escrito que la dejaran salir con destino a San Tomás. San Tomás sería el puerto de escala para el próximo viaje de María de las Mercedes Barbudo en ruta a Venezuela. El día 1 de mayo de 1825, María de las Mercedes llegaba a San Tomás procedente de Cuba. Fue un viaje larguísimo que duró 22 días. Halló San Tomás devastada, hecha ceniza. 2/3 partes de la ciudad habían sido destruidas por fuego. El gobierno, decía el espía José Luque, que la había desterrado perpetuamente de sus dominios españoles para salir de La Guaira con reserva de sus expresiones. No era cierto, no era cierto. Ella salió por propia voluntad. Así que el 11 de mayo fue montada en el bergantín inglés Hunter junto a 9 pasajeros. Llegó tras 8 días de viaje a La Guaira. Arribó a La Guaira el 19 de mayo de 1825. Iba con el capitán Don Nichols, que la llevaba consigo con mercaderías secas y otros 9 pasajeros. Incluso iba con ella una sirvienta. Rojas la recibió en La Guaira. Así es que tenemos que ella entró al vasto comercio de Caracas. Allí participó una extranjera participando. Así es que comenzó a tener comercio de mercería, tuvo esclavas, incluso
aparece ella demandando a un doctor porque su esclava le había desperdiciado sus mercaderías. Nos dice el historiador Castillo Lara que lamentablemente la expedición que se trabajaba para Puerto Rico no se realiza porque Simón Bolívar decía que se necesitaban los ingleses y que había que tener mucho dinero para el enorme costo de esa expedición. Cada día María Las Mercedes confirmó que conseguir la independencia de su patria sería difícil. María Las Mercedes sobrevivió como pudo, no le fue mal para sobrevivir y no carecer de nada en un país que no era suyo. Me queda solamente una página. Siempre vivió con la esperanza de poder regresar a su patria, por eso nunca hizo intentos de comprar alguna propiedad mueble. Esperó año tras año la posibilidad de que don Miguel de la Torre se saliera de su gobierno, pero eso tardó mucho. Ella ya no contaba con las fuerzas para regresar a Puerto Rico. Su pelo se convirtió en blanco. Ya siguió el curso de su vida. Frecuentaba todos los días la Catedral de Caracas. Era religiosa devota. Conoció a algunos amigos de la élite caraqueña. Mantuvo el calor de la familia venezolana que le quisieron como una venezolana más. Fue prestamista y comerciante. El 17 de diciembre de 1849 falleció María de las Mercedes Barbudo a la edad de 76 años. Murió soltera y sin sucesión alguna. Le acompañaron en su lecho de muerte su muy querida sirvienta Josefa Manrique, que vivió con ella durante 24 años, y la señora Mariana Martínez. Desconocemos la causa de su deceso. Tuvo tiempo suficiente de hacer testamento y recibir los últimos sacramentos. Murió en paz. El 18 de febrero, sus amistades y vecinos cercanos, todos aquellos que la conocieron, su querido amigo José María Vargas, que fue presidente de Venezuela, su José María Rojas, acompañaron los restos hasta la Catedral de Caracas, donde yacen actualmente sus restos. Ahí están los restos de María Las Mercedes. Nosotros hemos hecho regresar a María Las Mercedes Barbudo a su casa mediante el rescate de la biografía. Se realizó una obra de teatro que recorrió la isla. Se hizo una película conocida como Camino sin Retorno de Sonia Fritz. E incluso se hizo una novela por Jaime Marzán titulada Mercedes. Así hemos logrado retornar a María Las Mercedes Barbudo de su exilio. Su figura aún vive. Me llevaron a las millas. Qué magnífica presentación. Gracias, doctora Rosario Rivera. La próxima es Ana Otero, fundadora de la Academia de Música para Mujeres. Ana María Hernández Candelas obtuvo un doctorado en artes musicales de la Universidad de Kansas, una maestría en música del Conservatorio Peabody de la Universidad Johns Hopkins, un diploma de ejecución École Normale de Musique de Paris. La profesora Hernández es parte de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Académicamente ha dictado conferencias en la Alianza Internacional de Mujeres en la Música en Berklee College of Music. Ofrece conferencias internacionalmente sobre la historia de las mujeres en la música. Por favor, doctora Ana María Hernández. Recuerde abrir el... ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Ok, muy bien. Buenos días a todos y a todas. Realmente es un honor para mí estar aquí en medio de tantas luminarias y tantas excelentes conferencias. Excelente conferencia, doctora Raquel Rosario Rivera. He disfrutado mucho. Agradezco a la Asociación de Historia del Viejo San Juan, al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a todos los que han hecho posible, a todas, el inmenso placer y honor de ser parte de este congreso de los 500 años de San Juan
y de hablar sobre Ana Otero Hernández. El propósito de esta investigación es presentar y dar a conocer el legado de Ana Otero Hernández, quien fuera nuestra gran pianista y compositora, la primera concertista internacional puertorriqueña y quien estableció la Academia de Música para Mujeres en la ciudad de San Juan. Para conocer sobre la trayectoria de Ana Otero, accesamos documentos del Archivo Digital de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, documentos provistos por el sobrino nieto de Ana Otero, Robur Otero, y estudiamos los trabajos de la historiadora Ilse Alegría y el musicólogo Edgardo Díaz, entre otras fuentes. Ana Otero, que nace en 1861 y muere en 1905, fue una pianista extraordinaria y fue la primera instrumentista puertorriqueña en realizar giras internacionales. Para entender la figura y la importancia de Ana Otero es necesario revisar brevemente el rol de la mujer en la música académica en América Latina. La mujer ha estado presente activamente en la música de América Latina desde los tiempos coloniales hasta el presente. Existe constancia de más de 500 compositoras de la región. Hasta el siglo XIX, la mujer se educó musicalmente en el hogar y en el convento. Las monjas músicas tocaban diversos instrumentos, incluyendo el órgano. En la ciudad de San Juan, para el 1737, las monjas del convento de las Carmelitas eligieron una cantora y una solchantre, y para el 1804 se instaló un órgano en el convento y Rosario Dávila y María Monserrate de Morales fungían como organistas y cantoras. A pesar de haber mujeres músicas desde el siglo XVI, no fue hasta el siglo XIX que un mayor número de mujeres tuvieron acceso a la instrucción musical. Se esperaba que las mujeres pudiesen tocar o cantar en veladas, en salones y hogares. En este tiempo, las mujeres comenzaron paulatinamente a dedicarse profesionalmente a la música como cantantes o instrumentistas. Este es el caso de Ana Otero, de Puerto Rico, Teresa Carreño, que tenemos en pantalla, en el medio, de Venezuela, y Cecilia Rizzi, de Cuba. Ellas son algunos ejemplos de mujeres que empezaron a despuntar internacionalmente, no solamente en sus países, sino también a través de América Latina, en Europa y en algunos casos hasta en los Estados Unidos. Ana Otero nació el 24 de julio de 1861 en Humacao. El padre de Ana Otero, aquí está la tarja del lugar donde ella nació, en Humacao. El padre de Ana Otero, don Ignacio Otero, fue un músico español que llegó a Puerto Rico como parte de una de las bandas militares. Era además artesano, periodista e impresor. Era pianista, técnico de pianos y trajo el primer piano a Humacao. Creó una escuela de música, la Academia Otero, además de construir teatros en Humacao. La madre de Ana, Carmen Hernández, fue una mujer educada, cantante y aficionada a las artes y a la literatura. La familia de Ana originalmente tuvo 16 hijos, como nos cuenta Robur Otero, pero sobrevivieron 8 y fueron educados musicalmente, todos los hijos. Ana estudió piano con su padre, con Concepción Gadea y don Ramón Tinajaro. Ya para cuando tenía 14 años, ella comienza a enseñar en la academia de su padre, la Academia Otero. Ella era una figura muy conocida en el rico entorno cultural humacaeño. Ella realizaba conciertos en el Teatro Otero, propiedad de su padre, y muchos de ellos eran para recaudar fondos para causas benéficas. Para el 1886, Ana realiza una gira para recaudar fondos para continuar sus estudios en Europa. El primer concierto fue en Humacao, junto a otras pianistas de su generación. Tenemos la única foto que existe de Ana Otero. Durante estos conciertos, Ana dirigió grupos de cámara y orquestas, convirtiéndose en la primera mujer puertorriqueña en dirigir públicamente. Su trabajo como pianista y directora le valió excelentes críticas de la prensa especializada de la época. Ella visitó Ponce, Manatí, Arecibo, Mayagüez, San Germán
San Juan y otros pueblos. Y es interesante si leemos algunas de esas críticas. Esta, por ejemplo, es del 27 de marzo de 1886, del pueblo en Ponce. Dice, la señorita Otero, a quien habíamos oído en otras ocasiones pulsar el ingrato instrumento, ilustrado por las ágiles manos de Liszt, Thalberg, Chopin y tantos más, se nos manifestó el domingo a una altura verdaderamente notable, no tanto por la agilidad, velocidad y brío de su mecanismo, que esto lo debe únicamente a su respetable padre y maestro don Ignacio Otero, sino por la expresión con que bajo sus finos dedos cantan las cuerdas, ligándose los sonidos como si fueran sacados por el arco de un violín, o destacándose puros e independientes unos de otros como infinitas gotas de menuda lluvia. Vaya excelente descripción. Más adelante menciona que en ese mismo concierto también hubo una zarzuela, la zarzuelita desempeñada por 40 niñas, enseñadas y dirigidas por la señorita Otero desde el pupitre del director que galantemente le cedió el maestro Campos, hablando de Juan Morel Campos, obtuvo un ruidoso éxito. También menciona que todas las localidades estaban tomadas con 2 días de antelación. O sea que ella gozó de un apoyo masivo de su pueblo, fue una gran concertista. El repertorio es bien interesante. Durante esos conciertos fue bien difícil, bien brillante. Incluyó la Rapsodia húngara de Liszt y el concierto de Karl Brenner en re menor. Este fue el último concierto de despedida. También se menciona en el programa su participación como directora. Luego de completar esta gira y conseguir el dinero para su viaje, Ana tuvo que convencer a su padre para que se le permitiese viajar a Europa. Su hermano intervino y se ofreció a acompañarla. A pesar de ser una mujer reconocida y capaz de aportar a su familia, a nivel financiero no se le permitió viajar sola por ser mujer. Ana y su hermano Felipe parten en el barco Hernán Cortés hacia Barcelona en 1887. Una vez en Barcelona se presenta en el Teatro El Dorado y tiene una audición privada con el profesor Juan Bautista Pujol, pianista educado en el Conservatorio de París y profesor de Isaac Albéniz y Enrique Granados. Pujol la refiere al maestro Lecoupeau para que continúe sus estudios en París. Durante su tiempo en París, Ana estudió con Monsieur Fissot y armonía con Monsieur Todon. Ellos regresan a Barcelona por falta de dinero y es en este momento cuando tiene la oportunidad de tocar para Isaac Albéniz, quien le obsequió algunas de sus composiciones y escribió sobre la partitura de su sonata número 5. Con gran satisfacción predigo un futuro brillante para la señorita Otero. Se corrió la voz sobre la situación financiera de Ana Otero y un grupo de intelectuales se dio a la tarea de crear la revista Euterpe para levantar el dinero para sus estudios. Los fondos recaudados le dieron la oportunidad a Ana Otero de regresar a París, en donde estudió con Antoine-François Marmontel, quien la cualificó de virtuosa notable. Marmontel era uno de los pianistas más influyentes en Europa. Él le organizó un concierto en la Sala Pleyel, una de las salas más importantes. Este concierto tuvo lugar el 21 de abril de 1889 y obtuvo excelentes críticas de la prensa francesa, inglesa y española. Aquí algunas de esas críticas, como pueden ver, diferentes periódicos, Le Venement, L'Echo, Le Menestrel, y la califican como pianista brillante, virtuosa. Realmente da gusto ver estas críticas y denota el nivel, el gran nivel que tenía Ana Otero. Ramón Emeterio Betance se encontraba en París y asistió a este concierto. En una carta a Ana escribió: su talento queda desde hoy consagrado por los aplausos de este público parisiense que en materia de arte es el juez más competente y severo del mundo.
Doy fe de que sigue siendo así. Luego de sus estudios en París, Ana regresa a Barcelona, donde realiza conciertos organizados por la Casa Erard. A su regreso triunfal a Puerto Rico, Ana recibe el cariño de la gente de su patria. Le enviaron telegramas de bienvenida de Ponce, Aguadilla, Arecibo y Humacao. Se llevó a cabo una gran fiesta en la plaza de Humacao para celebrar su regreso con fuegos artificiales. Luego de su regreso hace una segunda gira. En este caso visita Humacao, Naguabo, Yabucoa, Las Piedras, Ponce, Aguadilla, Utuado y Calley. Aquí me detengo un momento para mostrarles una pieza que ella escribió que se llama Premier Pensée, un vals de concierto dedicado a su padre. Ella lo escribe en París. Ana logra que la Casa Erard le envíe un piano que utilizó en su concierto en San Juan en noviembre de 1891. Luego de este concierto, ella parte en gira a Sudamérica, acompañada por su hermana Julia. Tocó en el Teatro Municipal de Caracas en un evento dedicado al presidente de la República. También se presentó en Carabobo, Jacarigua, Valencia, Maracaibo, Puerto Cabello, Barranquilla y Curazao. Su próxima parada fue Cartagena de Indias, en Colombia, para luego continuar a Costa Rica, en donde me indica su sobrino nieto que ya pasó tiempo y aparentemente enseñó, y luego a Nueva York. Ana realiza conciertos en Nueva York, entre los cuales destaca el de la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América. En una velada literaria de la Hispanic American Literary Society, conoce al patriota cubano José Martí, quien escribió varios artículos sobre ella en el periódico Patria. Es en este mismo periódico del Partido Revolucionario Cubano que se publica el arreglo de Ana Otero de La Borinqueña. Luego de que la interpretara en una reunión de patriotas, Ana, ferviente patriota, la tocaba al finalizar sus conciertos. Luego de Nueva York, Otero se presenta en Filadelfia, Chicago, Baltimore, Boston, en conciertos sumamente exitosos. Representó a la Casa de Pianos Chickering en Nueva York y se estableció como maestra de piano. En 1894, ustedes leen la foto o el dibujo que se usaba para la publicidad de los conciertos de Ana Otero. 1894, Ana comienza a dirigir, tiene que regresar a Puerto Rico debido a que su padre muere y ella le piden que ayude a la familia. Ella comienza a dirigir la academia y en 1897 se muda al Viejo San Juan, en donde establece una academia para señoritas con la subvención de la Diputación Provincial. Aquí tenemos el anuncio de esa academia. Voy a leer un poquito. Dice: al público. En el próximo octubre tendrá lugar la apertura de la academia que bajo mi dirección se instalará en esta ciudad, calle de la Cruz, número 16, en la cual podrá la mujer adquirir una educación musical tan completa como es posible con los elementos que hemos podido reunir para el mejor éxito de nuestra empresa. Así que tenemos eso, dice, fechado San Juan, Puerto Rico, septiembre de 1897. Carmen Alicia Morales gentilmente nos ayudó a encontrar el lugar donde estuvo la academia, utilizando mapas antiguos, aparentemente 159 de la calle Luna. Así que es mi sueño algún día ver una tarja donde aparezca el nombre de Ana Otero y que podamos investigar más sobre la academia. Así que gracias a la doctora Carmen Alicia Morales. Aquí tenemos el reglamento de la academia, ¿verdad? Esta academia se establece con el apoyo de la Diputación Provincial y de la primera dama, como ven aquí en el reglamento, fundada bajo la protección de la excelentísima señora doña Matilde León de Marín. Tengo 5 minutos. Okay.
Aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos el cuerpo de profesoras. Como pueden ver, sus hermanas fueron parte del cuerpo de profesoras y como ella estableció una academia que fuera similar a las academias en Europa. Ana Otero era la directora de los estudios, su hermana Josefa era la de la clase preparatoria, su hermana Julia la clase elemental, su hermana Modesta la clase media y la clase superior la dictaba Ana Otero, que era obviamente la que más destacada de todas las hermanas. La academia contaba con 3 pianos excelentes. Parte del acuerdo de la subvención consistía en que la academia debía aceptar 12 alumnas pobres. La academia estuvo abierta poco tiempo, ya que la invasión y ocupación norteamericana obligó a los Oteros a regresar a Humacao. Pero luego de un año, Ana pudo reabrir su escuela, aún sin la subvención, y continuó enseñando hasta su muerte en 1905. Les voy a mostrar también, aquí tenemos un pequeño diploma que se le otorgaba a las alumnas luego de pasar algún examen, los diferentes exámenes de los cursos. Aquí tenemos también un recibo que se le otorga al doctor José Celso Barbosa por el pago de las lecciones de su hija, Carmen Merén Barbosa, pianista puertorriqueña, quien fuera una de las alumnas de esta academia. Así que, y como pueden ver, esto es ya después de, ¿verdad?, el cambio de soberanía, porque obviamente el recibo está en dólares. La academia continúa abierta luego de la muerte de Ana, a cargo de sus hermanas. Así que vamos a hablar un poco brevemente de algunas de las alumnas de la academia. Como mencioné, Carmen Helen Barbosa, Rosita Galiñanes, Alicia Sicardo Jiménez, Monserrate Ferrer, quien fuera la primera compositora puertorriqueña en dedicarse completamente a la composición, y las hermanas Carmen Sanabria von Ellinger y Mercedes Sanabria von Ellinger. Carmen Sanabria von Ellinger luego se casa con Jesús Figueroa y funda la Academia Figueroa. Por lo tanto, del linaje de Ana Otero procede, ¿verdad?, todo ese conocimiento que llega a la familia Figueroa, y a través de la familia Figueroa llega a, podría decir que a la mayoría de los músicos puertorriqueños que hemos estudiado con ellos. Aquí tenemos a Carmen Sanabria von Ellinger y a Monserrate Ferrer, que quizás algunas personas no la recuerdan, pero pueden recordar su obra Amanecer, que se tiende a tocar en Navidad. Aquí esta es una copia de la partitura mía de la orquesta que hemos presentado. Okay. Bueno, el sepelio de Ana Otero, a ese sepelio concurrieron más de 1000 personas de todas las clases sociales. Ella fue una persona muy generosa y ayudó a muchas personas, a muchas causas benéficas. Su pueblo la despidió como se despide una gran patriota. Podemos decir que, en conclusión, me queda un minuto, que Ana Otero es el pilar de todos y todas las músicas y músicos de Puerto Rico, del arte musical en Puerto Rico, de la enseñanza musical en Puerto Rico. Entendemos que no se le ha dado el espacio que debería tener. Yo entiendo que todos los jóvenes de Puerto Rico deberían conocer sobre Ana Otero, debería estar en todos los libros de historia y sobre todo en los conservatorios, que se conozca sobre Ana Otero como piedra angular del arte musical en Puerto Rico. Así que yo les exhorto a que sigan estudiando la figura de Ana Otero. Aquí tenemos el monumento funerario en honor. Aquí ya tiene una estrella en el Paseo de Humacaeños Ilustres. La Escuela Especializada en Bellas Artes de Humacao lleva su nombre, pero esto no es suficiente. Entendemos que debe ser parte esencial de la enseñanza de la música en Puerto Rico. Yo le agradezco al sobrino nieto de Ana Otero, Roberto Otero, que me haya facilitado toda esta documentación. Hay mucho más que estudiar. Ella tuvo muchas etapas. Ahí está su información. Él está esperando para que otros investigadores e investigadoras sigan estudiando su legado,
para que realmente se pueda conocer y pueda estar, como digo, en todos los libros de historia. Así que con esto termino mi ponencia y les agradezco mucho su atención y espero que podamos seguir dándole honor a Ana Otero, que nos honra a todos y a todas las puertorriqueñas. Muchas gracias. Mil gracias a usted, profesora Ana María Hernández. No sabe cómo nos alegra el corazón poder hablar de estas mujeres a las cuales la historia ha invisibilizado innecesariamente porque han sido aportadoras de grandes conocimientos. La próxima presentación está a cargo de Ileana Conde, el fenómeno queer en los pueblos originarios de Puerto Rico. Tiene su maestría en arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con la tesis Una visión del empoderamiento de la mujer indígena en la primera etapa de la conquista en la arqueología de Puerto Rico, 1493-1516. Es historiadora, arqueóloga, profesora, actriz, música, diseñadora de vestuario, artista del maquillaje y del estilismo. Ha impartido cursos en varios países de Latinoamérica. Dejo con ustedes a Ileana Conde. Muchas gracias, Nancy. Es para mí un placer compartir con ustedes y es un honor el ser parte de este congreso. Así que vamos a comenzar con... ¿Me están escuchando bien, verdad? Perfecto. Pues vamos a comenzar con el fenómeno queer en los pueblos originarios de Puerto Rico. Para comenzar con este tema, tenemos que tener muy claro qué es lo que es género. Género, podemos ir pasando la presentación, género lo podemos describir como las relaciones sociales, la ideología y el simbolismo. Vamos a entrar, ¿qué definimos las relaciones sociales? Son aquellas interacciones sociales que se encuentran reguladas por normas sociales entre dos o más personas. Y eso es algo que tenemos que tener en mente cuando estamos escuchando sobre género y tratando de definir el término queer, cuando visualmente a nivel general por los medios, televisión y lecturas, no está ampliado en el concepto completo de lo que es. Continuamos con la ideología. En la ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. Y el simbolismo es el sistema de símbolos que permite representar un concepto, una creencia o un suceso. Teniendo estas tres cosas en mente, es que podemos transportarnos y entender un poco mejor cómo definir el término. De una manera simple, es la acción y comportamiento diferente a lo implementado o inculcado. Podemos pasar la diapositiva y le puedes dar una vez más. Acción o comportamiento diferente a lo implementado o inculcado en la sociedad de quien lo mire. Ahí es que empezamos a tener las diferentes opiniones, porque el término va a depender de quien lo esté viendo, de quien lo esté leyendo, por su idealismo, su concepto social. Por lo tanto, puede ser variado, pero lo importante es que ese término es utilizado no solamente como lo conocemos o lo dan a expresar sexualmente dirigido a un grupo o a un sector, sino que es el comportamiento diferente. O sea, que de repente una persona que estudia una carrera diseñada o estudiada solamente por hombres o por otro género, pues automáticamente entra en esa categoría. No tiene que ver nada con la sexualidad.
Vamos ahora al relato de los hechos. Pasámosla. Según la visión del colono, es bien importante ver la visión de Fernández de Oviedo. Esta recopilación que pude definir con este tema es parte de mi estudio de tesis y particularmente está en la primera etapa de la conquista. Vamos a ver, el señor Oviedo en particular tiene su pensar y vamos a hablar cuando él hace un encuentro con el cacique de Agüeyvana. Era muy obediente de su madre y como era de edad avanzada, ella conocía muy bien los acontecimientos en la vecina isla La Española. Ella aconsejaba a su hijo que fueran amigos de estos visitantes. De esta manera garantizaba la subsistencia de su raza. Es bien importante que ella como mujer sabía lo que estaba pasando y que deberían de seguir su consejo, y así lo hizo su hijo. Aquí es que de manera clara podemos confirmar que definitivamente el colono reconoce una sociedad matriarcal y desea garantizar una posición y ganancia social a través de la unión con mujeres pertenecientes a la élite de los cacicazgos. Podemos pasar la presentación. De aquí es que, seguimos pasando, de aquí es que vemos el que durante la historia hay muchos colonos casados con hijas de caciques, con hermanas de caciques, porque vieron que esta sociedad era matriarcal, una muy diferente a lo que ellos venían, que era patriarcal. Es aquí donde entra el androcentrismo que vemos repetidamente en nuestra historia. Los cronistas redactan la historia bajo sus creencias, ideologías y características compuestas y diseñadas bajo una sociedad patriarcal a la cual pertenecían. Pasamos la diapositiva. Es bien importante entonces que veamos de una nueva manera cada vez que leemos la historia, cada vez que hacemos un estudio en arqueología, porque tenemos que ver el concepto y la sociedad en que vivía la persona quien escribió o relató el hecho. Es bien importante el que una vez entendamos esto, podemos tener más amplio la visión de lo que era la realidad, porque hay que ver ambas partes, la realidad del colonizado y la realidad del colono. Fernández de Oviedo en su discurso usa un tono y un vocabulario que es la descripción del carácter sexual es desprecio y repudio. Seguimos dando la presentación. O sea que ese es el constante tono y vocabulario que él utiliza. Su visión cultural relata los hechos según su visión cultural, en este caso España. Y la sodomía, que es un tema que él trae, el discurso moral imperante condenaba las prácticas sexuales alejadas de los ideales impuestos por la Iglesia y por la corona. Así que el contexto político-social del nuevo orden en América. Ese era el contexto político social. Es bien importante que cuando yo llego a esta etapa, decido ir para atrás y ver cómo era que se describía la relación, ¿no? De hombre-mujer en ese entonces en España. Y es bien claro que, por ejemplo, las mujeres solo se le permitía en el acto sexual con su pareja, ¿no? No tomar una posición dominante, porque no era lo que la sociedad y la iglesia determinaba, que no lo podemos ver como lo vemos ahora. Por lo tanto, todo este comportamiento social y de pareja estaba dictado por la iglesia, y en el caso de cuando el nuevo orden en América,
está también estipulado de esa manera. La misoginia en su discurso, Oviedo considera la sodomía en los hombres como pecado abominable contra natura, pero añade un ingrediente adicional a las mujeres, catalogándolas de aborrecibles. O sea, que hablan en su discurso, el hombre y la mujer pueden estar haciendo el mismo acto de sodomía, pero le añade un rencor, un tono adicional cuando habla de las mujeres. Dentro de esta recopilación de datos, que le agradezco infinitamente a nuestro queridísimo don Ricardo Alegría, la gloria esté, esto siempre ha estado en esos documentos y, como uno dice, solamente uno ve cuando quiere ver. Oviedo habla del famoso joyel. El joyel en la época antigua es como un dije que se cuelga en el cuello pequeño. Y él describe este joyel, que lo ve en algunos hombres, un hombre sobre otro, en aquel diabólico y nefasto acto de la Sodoma, hechos de oro de relieve. Y dice, y así habéis de saber que el que ellos es paciente o toma cargo de ser mujer en aquel bestial y descomulgado acto, le dan luego oficio de mujer y trae naguas como mujer. Él describe esta situación durante un episodio en el que observa al cacique con sus varias mujeres, pero que en un momento dado dice, el hombre que tenía la suficiente paciencia para esperar era parte del acto, y de ahí en adelante él empezaba su oficio de mujer y traía naguas como mujer. Siempre ha estado escrito, pero nunca lo habíamos visto. He aquí donde nos enfrentamos a una clara demarcación entre sexo y género. Podemos pasar la presentación. Seguimos pasando. Más adelante, él hace el asombro de la habilidad en las mujeres. Aquí es que vamos a entrar en que recuerden que en España, según tenemos conocimiento, la mujer tenía su vida familiar, apenas salía de su casa, las hijas estaban educadas para ser esposa, para ser madre, se les enseñaba el bordado, todas las facetas de una buena ama de casa. Pero sin embargo, él hace asombro de la agilidad y destreza de las mujeres en el juego de la pelota. De igual forma que jugaban de manera variada en sus grupos. Ejemplo de esto sería mujeres versus hombres, mujeres versus mujeres y mujeres casadas versus mujeres solteras. Por otra parte, se detalla la confección y el uso de naguas. Más adelante en la colonización, la confección de las camisas, según iba requiriendo que nuestros indios se cubrieran, ¿no? Pero habla muy importante el hecho de que durante estos documentos estamos viendo el hecho de que resaltaba el que nuestra mujer nativa hacía el uso de sus habilidades al confeccionar las camisas de igual o mejor manera de las más finas de Castilla. O sea que desde temprana época vemos una mujer diestra, una mujer que el español estaba asombrado de verla jugar, de verla partícipe en cosas que quizás en España eran solamente partícipes los hombres. Vamos a ver la mujer en la sociedad. La mujer en la sociedad colonial fue el agente principal de comunicación del colono. Es bien dicho y expresado en varios documentos el hecho de que los hombres estaban o pescando o estaban en búsqueda en otras islas, y prácticamente las mujeres eran las que dominaban el diario vivir en la comunidad
indígena. Pues por lo tanto, en varias ocasiones, repetidas veces en los documentos, siempre menciona que las mujeres son las que le hacen las comunicaciones, llegan a montarlas en los barcos para llevarlas a otros sitios y que les describieran las áreas diferentes. La mujer en la sociedad tuvo diversidad de roles. También tuvo diferentes habilidades. Si hacemos una recapitulación, tenemos que estar bien importante al leer documentos de épocas, la visión de quien narra, quién es el que está escribiendo ese documento. Para poder entender la narrativa de quien escribe, debemos conocer su trasfondo social y religioso. También la asimilación, cómo narrar nuestro discurso de manera neutral, sin inmiscuir nuestro trasfondo social y religioso. Y aquí hago una pausa. Es bien difícil, y lo sé que es bien difícil, varios compañeros del gremio también me lo han mencionado. Es difícil sacar nuestras creencias y nuestro trasfondo social a la hora de estudiar, pero tenemos que verlo desde la manera de quien lo narra y de quien lo vivió y cómo era lo que sucedía en esa época. Es bien importante en mis estudios de teatro, algo bien importante que nos hacen saber cuando se estudia un personaje para reproducirlo, para actuarlo, es saber también el contexto social de quien escribió la obra y de quien escribió el personaje, porque es de la única manera que podemos transportarnos y poder entender el nuevo discurso, presentar diferentes alternativas en la investigación, la visión del colono, la visión del colonizado y la visión sobre ambos del investigador desde un punto neutro y objetivo, haciendo juicios de valor atendiendo a los hechos y la lógica y no a los propios sentimientos o sensaciones. Cuando nosotros empezamos a leer la historia y a conocer los hechos, quitándonos esas cortinas que tenemos preinculcadas, ¿no? Por nuestra educación o por nuestras creencias religiosas, empezamos a ver las cosas de diferente manera. Así que esto es bien importante para que todo investigador, todo historiador, tenemos muchísimo para volver a releer nuestra historia y basándonos en esto, volver a verlo desde otra perspectiva. Así que creo que concluimos aquí. Es un tema sumamente denso, de agrado para algunos, no agrado para muchos, pero en realidad es una realidad que tenemos que conocer. Así que le doy las gracias por permitirme ser parte de este congreso y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, profesora Conde. Una de las cosas que nosotros necesitamos tener como historiadores es una visión abierta y amplia y una mente amplia y abierta para poder investigar y poder proveer en nuestros escritos precisamente eso que usted habla. Maravillosa presentación a todas, ha sido para nosotros un motivo de orgullo. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas para este panel. Pepita Rosario dice felicidades, doctora Raquel Rosario, orgullo nuestro. Saludo desde Cataño, saluda a Raquel Hilda Morales. Alexis Vázquez también manda su saludo. Sandra Fábregas, qué interesante la historia de Ana Otero.
Continúa el problema teórico de las ideologías de género. Déjame ver si puedo leerlo completo, porque este sí trae una retraíla. Es en sus raíces teóricas en sí y es una contradicción a partir de la filosofía materialista de donde surge. Las relaciones sociales, de acuerdo a esa filosofía materialista, son determinadas por las relaciones materiales. Bueno, continúo, excelentes conferencias, muchas felicidades a todas. Gracias, la historia de una de mis personajes favoritos, brava y valiente mujer, me imagino que se refiere a María de las Mercedes Barbudo. Excelentes conferencias. Albeira Rodríguez, saluda a Iliana Conde. Las 3 conferencias han sido interesantísimas, excelentes, dice Teresa López, pero no me plantean preguntas, vamos a ver. Sandra Fábregas pregunta a la profesora Hernández si sabe si Ana Otero se involucró como su chantre u organista en la Catedral de San Juan. ¿Y cuál era el salario del subchantre? Ese detalle, la verdad es que no creo que hubiera un salario, porque cuando lo mencioné estaba hablando de las monjas que eran música. En los conventos había, o sea, las monjas aprendían música y toda la música estaba a cargo de ellas mismas. O sea que básicamente yo no estoy segura, quizás alguna historiadora me pueda ilustrar un poquito más sobre eso, pero no creo que... Y eso no se refería a Otero, era como le estaba dando como un contexto de lo que es de la mujer, de cómo la mujer comenzó en la música, ¿verdad? A nivel de la academia y a través de los conventos y obviamente en el hogar eventualmente. Y eventualmente, como en el caso de Anotero, que comienzan a ser profesionales de la música. Aunque no necesariamente las educaron algunas de ellas para eso, pero muchas empezaron a ser profesionales. Muchas gracias. Para mí ha sido motivo de orgullo poder moderar esta mesa. A todas las profesoras, Raquel Rosario Rivera, Ana María Hernández e Iliana Conde, les agradezco su participación. Ha sido una mesa realmente maravillosa y poderosa en términos de su conocimiento. Mi nombre es Nancy Santiago Capetillo y soy la directora de Arqueología y Etnohistoria en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la directora de los congresos de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. A todas mis compañeras de mesa, muy buenos días, y a todos los que nos han estado escuchando, gracias por su asistencia. Estamos a sus órdenes en el Instituto de Cultura. Pasen todos muy buen día.